Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Nos encontramos el día de hoy con nuestra invitada Cindy Rodríguez Montoya, egresada de la Fundación Universitaria Los Libertadores, que hoy viene a hablar con nosotros sobre su tesis Influencia de las memorias falsas en la memoria autobiográfica. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Nuestros recuerdos no son copias de la realidad, sino fragmentarios e incompletos. Están influidos además por nuestra percepción e interpretación de los hechos. Cada vez que se recuerda un suceso, la huella de memoria que lo representa se reconstruye. Con cada recuperación se transforma el recuerdo y se añaden nuevos datos para completarlo, basados en nuestro conocimiento actual. Así que se puede entender que la memoria es dinámica y cuenta con un sistema cognitivo que nos permite registrar, almacenar, elaborar y recuperar información de lo que vivimos y a partir de conocimientos previos, nuestra experiencia, etc. Cada recuerdo se va actualizando, por decirlo así, por lo que en algunas ocasiones recordamos con altos índices de precisión y en otras con peligrosas imprecisiones. Estas últimas se han llamado falsas memorias y han captado el interés de investigadores durante al menos las últimas 2 décadas. La forma en que se expresan las falsas memorias es tan parecida a la de las memorias verdaderas que con frecuencia se convierten en respaldo para múltiples decisiones. Bueno, muy bien. Con esta introducción damos la bienvenida a Cindy. ¿Cómo estás, Cindy? Muy bien, gracias por la invitación y por este espacio que pues, nos da la oportunidad de hablar de estos temas que son tan importantes para nuestra materia, para la psicología. Ok, perfecto. Muy bien, recientemente te has graduado, has presentado tu tesis, que además ha recibido la categoría de meritoria, por lo cual te felicitamos. Gracias. Y tu interesante tesis pues se llama Influencia de las memorias falsas en la memoria autobiográfica. ¿Por qué es importante hablar de este tema, Cindy? Bueno, como tú lo mencionabas, la memoria es un proceso muy importante en nosotros como seres humanos. Y esto hace parte de quiénes somos y de cómo influencia estas memorias también en nuestra identidad. Entonces, también es importante ver cómo es la coherencia de esas memorias que nosotros tenemos de estos recuerdos con la vida misma. Qué tan coherentes con la realidad, con la visión que tienen de otros, con la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces, por eso considero que es muy importante también ver hasta qué punto estos procesos son procesos realmente adaptativos, en qué momento este proceso puede llegar a generar o no un bienestar psicológico en las personas, a traer conflictos interpersonales, a traer problemas con nosotros, de nosotros mismos, con nuestra identidad. Y también es importante ver cómo nos podemos ver influenciados por eso externo a nosotros para generar estas memorias. Entonces, cómo está actuando las otras personas, los medios, las influencias, comunicativas en nuestras memorias para que nosotros almacenemos de cierta forma o no. Y cómo podemos asimismo conducir nuestro actuar. Entonces nosotros vamos a actuar dependiendo también de eso que tenemos en nuestra memoria, en nuestros recuerdos. Y es importante saber de dónde viene y cómo se está consolidando a través del tiempo y a través de nuestra historia. Bueno, muy bien. ¿Cómo podríamos identificar eso que se denomina memoria falsa? Cuando nosotros construimos de pronto un recuerdo que no es muy coherente con lo que sucedió. Bueno, pues se puede identificar precisamente en nuestro estudio. Lo que vimos fue que no era coherente precisamente con eso que les cuento, con la narrativa de vida de otras personas. Entonces, si nosotros estamos recordando diferente a los demás o a los hechos que realmente ocurrieron, pues ahí se empiezan a presentar incongruencias. Por ejemplo, en nuestro estudio se veía que había conflictos entre las personas que eran entrevistadas porque unos recordaban de otra forma y las otras de otra forma. Entonces, si nosotros no tenemos ese aprendizaje que nos dan las memorias, pues cómo vamos a tener herramientas para resolver ese conflicto y aprender y seguir adelante. Entonces, ahí es donde empezamos a ver si las dinámicas de almacenamiento de esos recuerdos realmente está siendo provechoso para nosotros o no. Vale. ¿Y cómo podrían esas memorias falsas influir o afectar nuestra memoria autobiográfica? ¿En tu estudio pudiste encontrar algo al respecto? Sí, claro. En este estudio planteamos precisamente cómo se conforma esa identidad. Entonces hablábamos de cómo esas memorias muchas veces apoyan
de forma negativa o positiva esa visión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, había personas que tenían como esa tendencia a crear fallas con un recuerdo más positivo de lo que en realidad pasó con ellos mismos. Entonces yo me recuerdo en ciertas escenas de una forma, no sé, más atractiva, de una forma en la que actué mejor de lo que realmente pasó. Entonces esas personas suelen solidificar sus memorias hacia ese ámbito, pero también por el contrario se veía el polo opuesto. Entonces personas que tenían como un sesgo negativo a recordar cosas de ellos que no pasaron pero que sí afectaban su identidad. Entonces, por ejemplo, no sé, estuvieron en una actividad o tuvieron una relación con alguien, con un esposo, con un hijo, y recuerdan que actuaron de forma peor a lo que en realidad fue. Entonces ellos almacenan esa memoria de una forma negativa que afecta la forma en cómo se ven, pero pues los otros no lo están viendo de la misma forma. Entonces se crea esa incongruencia y aparte afecta también la forma en que las personas se están viendo a sí mismos. Vale, muy bien. ¿Y cómo lograste estudiar? O sea, cuéntanos un poco de la investigación. ¿Cómo lograste hacer el estudio? ¿Cuál fue, digamos, la dinámica para poder evaluar esas memorias falsas y esa afectación en la memoria autobiográfica? Ok, pues lo primero, como siempre en cualquier investigación, fue mirar qué antecedentes había, qué referentes había sobre esta investigación. Entonces, pues nos fuimos mucho a ver qué se había investigado ya el tema. Y algo que encontramos precisamente fue que pues no había mucho el tema. Entonces había estudiado mucho de memoria, se había estudiado de pronto fallas en la memoria, pero no cómo se relacionaban estas con la identidad o cómo surgían. Un punto muy importante fue darnos cuenta de que no siempre esos procesos son positivos o no siempre esos procesos son adaptativos. Entonces luego eso ya se estableció. Que no siempre son adaptativos. Adaptativos. Ok. Exacto. Entonces luego eso se estableció una metodología. Por ejemplo, en ese estudio, algo primordial fue evaluar a los sujetos y la memoria en su función cotidiana. O sea, más allá de si existe de pronto un trastorno neurológico o una patología que afecte directamente la memoria. Entonces hicieron como unos filtros para evaluar que esos pacientes pues no estuvieran dentro de este rango patológico y no estuvieran diagnosticados, por ejemplo, con ansiedad o depresión, que por ejemplo en estudios previos se evidenció que estas personas suelen tener la tendencia de tener fallas en la memoria, ya sea de sesgo positivo o de sesgo negativo. Entonces se hizo como primero ese filtro. Y luego pues tratamos de mezclar un poco, pues hacer una investigación mixta, mezclando datos cuantitativos y cualitativos. Por una parte, en los cuantitativos se evaluó, por ejemplo, rasgos de personalidad para ver si tenía alguna relación con las fallas en la memoria. Entonces, si tenía algún rasgo, por ejemplo, paranoide o esquizotípico o narcisista y ver cómo se estaba eso viendo influenciado por cómo se almacenaban las memorias. También evaluamos muchos, por medio de experimentos, qué tanta tendencia tenían las personas a tener fallas en la memoria. Entonces, por ejemplo, se hizo un grupo de fotografías donde se mezclaban noticias verdaderas y falsas de Colombia, que fueron recientes, que fueron titulares, que fueron muy famosas, y también se ponían noticias falsas, que eran fotografías pues truncadas para ver qué tanta tendencia tenían las personas a imaginar o crear un recuerdo alrededor de estos hechos. Entonces se evaluaba qué tanta tendencia se tenía. Entonces pues obviamente salían participantes con un elevado nivel donde había una foto que era truncada, que era falsa, y ellos, no, sí, esto pasó en tal lado y fue así, y yo estaba en tal lado cuando lo vi, y se aseguran de eso y crean esa falsa memoria alrededor de la foto. Entonces se muestra también qué tan influenciable puede ser una persona a esto. Vale. También se hizo un experimento que se hace con palabras, entonces se le da una lista de palabras a las personas, estas personas se les daba luego un distractor, y luego se le pedía que se le daba una lista y que subrayaba las palabras que ya habían sido leídas. Entonces ellos subrayaban muchas veces de más. Entonces no, recordaban una palabra que en realidad no estaba en la lista original. Okay. Y como pues le comenté al profesor Jairo en algún momento, muchas de esas palabras también se relacionan con experiencias de ellos, con vivencias de ellos que ellos quisieron añadir al relato cuando pues en realidad no había una fuente original que la respaldara. Entonces usaban como esos dos experimentos para ver qué tendencia tenían. También se hicieron pues entrevistas individuales, como les mencioné, pues este ejercicio tenía que ver mucho con la identidad, con la personalidad de las personas, de quién eran. Entonces se hacía esta entrevista para averiguar precisamente esos puntos de cada persona. Y luego de eso este grupo se hacía en parejas, no necesariamente parejas amorosas, algunos eran esposos, novios, madre, hijo, hermanos, y se confrontaban esos recuerdos que tenían en común para ver dónde estaban apareciendo las fallas. Entonces, como se hablaba en estudios previos también, entonces se hablaba de qué tan claros eran los recuerdos, de qué bases sólidas tenían los recuerdos, de qué tan congruente era con el relato del otro.
Entonces, pues siempre había uno que, digamos, flaqueábamos en su relato. Entonces decía, no, es que sí era, pero no, es que yo sí me acuerdo que era así, o no, yo no recuerdo, o no, es que tú estás mal. Entonces siempre como que alguien flaqueaba más en su recuerdo. Y ahí era donde empezamos a denominar cuáles eran las memorias falsas, teniendo en cuenta pues el relato que cada persona nos comentaba y pues lo que habíamos encontrado pues en teorías previas de cómo se podían identificar. Entonces así fue como llegamos como a ese punto de ver qué memorias falsas estaban creando las personas o qué fallas en la memoria estaban presentando. ¿Y qué hallazgos encontraste? Al final, ¿cómo es que tiene que ver o cómo influye esas memorias falsas en la identidad? Pues primero vimos que, digamos, ese es un estudio que también queremos ampliar un poco, es precisamente vimos que algunos estilos de personalidad, por ejemplo, tienden a crear más fallas en la memoria que otras. Por ejemplo, las personas que salían con estilos de personalidad paranoide muy altas tenían una tendencia muy alta a crear fallas en la memoria. Igualmente las personas con estilo de personalidad narcisista. Entonces sí es algo que queremos ampliar para ver más allá si realmente hay una relación directa pues entre uno y otro. Entonces eso fue algo que nos llamó mucho la atención y también como el sistema de creencias que tiene una persona. Entonces evaluamos que muchos factores del ambiente como las cosas culturales afectaban las memorias. Por ejemplo, vimos que en un participante, él tenía en su mente que, por ejemplo, una persona, o sea, una mujer, está mal visto que tenga amigos, si son hombres, si son del sexo opuesto, que tome, que salga a ciertas horas de la tarde. Entonces, digamos que esas creencias machistas afectaban su memoria. Entonces, cuando le decía, no, es que tú estuviste bravo con tu esposa tal día. ¿Por qué? No, es que ella estaba tomando, es que ella estaba con unos amigos y esos amigos no me gustaban. Y la chica le decía como, no es cierto, yo estaba con mi mamá, estaba en un centro comercial, o sea, estaba haciendo otra cosa completamente diferente. Y de alguna u otra forma, para él justificar su enojo, entonces creaba como ese ambiente como, no, es que yo la encontré tomando y por eso estaba bravo. Y la chica era, no, es que yo tengo pruebas, tengo fotos, mira, aquí está, si quiere preguntar a mi mamá dónde estábamos, le muestro la boleta del cine que estaba con mi hijo, y él sí creaba un escenario pues imaginario alrededor de esto, y mucho se basaba en sus creencias pues un poco de lo que debe y no debe hacer una mujer. Entonces eso se veía muy influenciado. También lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, como les mencionaba, entonces había personas que, por ejemplo, tenían una visión de sí mismos donde eran muy buenos con otras personas y eran muy altruistas y no sé qué. Y cuando algunos familiares o amigos les decían, no, es que yo me acuerdo que en tal momento usted estuve mal genio y me insultó o me trató mal o me golpeó. Y la persona era como, no, yo nunca hago eso, ¿cómo se les ocurre decir? Entonces había muchos testigos que lo apoyaban, pero ella realmente no lo recordaba porque en su mente esa congruencia que ella tiene, lo que ella piensa ella misma, le hacía pensar que ella no iba a ser una persona agresiva o no iba a ser una persona violenta. Entonces se eliminaba esa memoria y exaltaba más en las que pues tenía un recuerdo positivo de ella misma en esas situaciones. Ok, perfecto. Bueno, y en este tema de las memorias falsas, ¿qué te encontraste y de la memoria autobiográfica, qué te encontraste que te sorprendiera o que fuera diferente a lo que la literatura te estaba dando a entender? Yo entiendo que es un tema difícil porque no hay mucha literatura sobre el tema precisamente, pero por eso el ejercicio que tú hiciste pues fue más valioso, más complicado, pero también más valioso. ¿Qué te encontraste en esa literatura, digamos, que no coincidiera con lo que tú hiciste en la investigación o encontraste en la investigación? Bueno, algo que yo considero muy valioso en la investigación y que pues también pienso direccionar estudios futuros hacia ese punto, es precisamente que hasta el día de hoy se tiene entendido que la memoria es algo muy adaptativo. Entonces, que funciona así porque debe funcionar así y así sirve como funciona. Entonces, pues en este estudio lo que me di cuenta es que no siempre pasa así. Entonces, la memoria tiene cierto funcionamiento y cuando falla, en realidad está trayendo más conflictos o está trayendo malestar psicológico a las personas. Un ejemplo de eso también es otro participante que evalué y al final era, sí, es que todos mis problemas en mi matrimonio son por esto. Son porque yo estoy recordando otra cosa. Entonces, eso también se muestra pues en el estudio. Entonces, era una pareja que tenía como conflictos matrimoniales porque el chico no podía hablar con ninguna otra mujer que no fuera pues la esposa y la mamá, o si no, había problemas. Y cuando le preguntamos a la chica, ¿pero por qué no puede hablar con nadie más? No, es que la amiga de él me hizo esto y la otra amiga me hizo tal cosa. Y eran eventos muy negativos que ella le hacían ser desconfiada con esas mujeres que se acercaban a su esposo. Sí. Entonces, y cuando el esposo durante el ejercicio me decía lo mismo, no, es que no es así, yo tengo pruebas, miremos la conversación de Facebook, miremos no sé qué, hablemos con tal persona. Y era como todos los testigos avalando la posición de él,
donde evidentemente las personas no tenían como esa influencia negativa que la esposa pensaba, y todos los conflictos de la relación se tenían que ver con eso, con las memorias que ella tenía almacenadas que no eran congruentes con la realidad. Entonces ahí es donde empezamos a ver que no es tan adaptativo, porque si fuera así, entonces ¿por qué esto está generando este conflicto? ¿Por qué esto genera este malestar? Porque ella también decía, no, es que me siento muy mal con esto, es que esto me hace sufrir mucho, es que yo me quedé como anclada a esas memorias y yo pienso mucho en eso, soy muy obsesiva con eso, me volví muy desconfiada, no me gusta que otras mujeres se nos acerquen a hablarnos, no me gusta de pronto salir y que haya más mujeres porque ya me siento incómoda. Entonces está limitando muchas áreas de su vida, muchas áreas de su relación, porque no está almacenando bien las memorias. Entonces, pues que vemos pues que no es un proceso que a la larga es tan útil o tan benéfico realmente como se ha visto en literatura anterior. Pues obviamente es algo que hay que indagar mucho más, que estudiar mucho más, pero pues sí nos abre como una posibilidad diferente a lo que ya existe actualmente. Entonces, eso fue algo que me gustó mucho en la investigación, que es diferente a eso, y también de cómo de las funciones de la memoria. Entonces, no es que la memoria, si ustedes pueden leer en teorías previas, tiene funciones sociales y directivas y nos ayuda a comportarnos, a planificar, a tener un aprendizaje. Pero como yo planteaba en la tesis, si no estamos almacenando bien el recuerdo, ¿cómo vamos a usar ese recuerdo de forma útil para planificar y para comportarnos? Pues no se va a dar el proceso porque el proceso está fallando al inicio, entonces por lo tanto el proceso pues va a estar viciado por esa falla que se está dando en el inicio. Entonces digamos como el ejemplo de la chica, si al principio está mal la memoria, pues el comportamiento ya ¿cuál va a ser? No, yo planifico, si veo que otra persona se acerca, que es del género femenino, inmediatamente la aparto. Entonces iba a actuar de esa forma, y el esposo me decía, es que estoy cansado de que no me hablo con nadie. Porque cualquier persona que me acerca, ya es un problema. Y no puedo tener amigos, y yo soy muy social, yo quiero salir, quiero hacer otras cosas, y ya me estoy sintiendo ahogada en el matrimonio. Entonces, y todo eso por el origen de una memoria falsa, por el origen de una falla en la memoria. Entonces, pues no se está dando el proceso de una forma benéfica para ellos, en su forma personal, ni en su forma relacional, ni en su relación con los otros, con el entorno en el que están. Claro, muy bien. Muy interesante, sí, porque se nos ha vendido esa idea, ¿no? Y de pronto no, puede ser de pronto adaptativo a corto plazo, pero a largo plazo muy desadaptativo de pronto, pienso yo, ¿no? Como sí, que la memoria tratamos de acomodar los recuerdos a lo que quisiéramos para justificar una situación a corto plazo beneficiosa, pero a largo plazo puede generar una escalada de problemas, por ejemplo, a nivel relacional muy fuerte. Sí, exacto, y eso es lo que se veía. Por ejemplo, lo que tú dices es muy importante, porque digamos en el momento, digamos si volvemos al ejemplo de la chica, ella decía, no, en este momento yo justifico que ella no esté con nosotros porque me incomoda, y el problema se soluciona, porque esa persona salió de nuestras vidas y estamos bien. Pero cuando vuelve y se repite, y vuelve y se repite, y vuelve y se repite, y ya llevamos 7 años en lo mismo, claro, pues a largo plazo entonces no se está viendo como tal ese beneficio. Puede que en el momento yo justifique mi ira, mi frustración, mis celos, con ese falso recuerdo, porque tengo un justificante de cómo las cosas pasaron, pero pues a largo plazo no se va a evidenciar ese mismo beneficio. Ok, perfecto. Bueno, para cerrar, porque ya, ¿cuál es el futuro de la línea de trabajo tuya en esto? ¿Para dónde quieres trabajar en este tema? Pues lo bueno de este trabajo, bueno, lo bueno entre comillas, es que hay muchísimo por abarcar. Hay como mucho por explorar, ¿no? Entonces el problema está en decidir qué se quiere abarcar. Ajá. Porque pues lo que estamos hablando precisamente con el semillero de investigación es tratar como de evaluar, digamos, cómo los estilos de personalidad se reflejan con las fallas en la memoria, si hay alguna tendencia, también si hay otros recursos por medio de los cuales podemos evaluar cómo se dan las fallas en la memoria. Digamos, este proceso que hicimos aquí pues fue muy largo, la parte metodológica, pero hacer como procesos que estén como más, ¿cómo se dice? Sí, como que estén más organizados y sean un poco más eficaces para detectar, no, aquí hay fallas en la memoria, así se están dando, así se están desarrollando. También cómo se podrían evitar o cómo se podría entonces ir un paso más allá, porque si vamos en la misma línea y se siguen dando los mismos resultados de sí, esto es un problema para el proceso de la memoria, pues entonces, bueno, nosotros como psicólogos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar eso? Algo que también pues es posible que hagamos es también cómo se puede llevar eso a otros campos. Los psicólogos actuamos en muchos campos, el clínico, el educativo, el neurológico. Entonces, ¿cómo llevamos ese estudio a esos campos y cómo lo volvemos un
un aprendizaje útil que nos ayude, bueno, cómo vamos a proceder con esos pacientes, cómo vamos a proceder con esos estudiantes, cómo vamos a proceder con esta comunidad. Es decir, cómo nos sirve saber esto y cómo lo podemos usar. Porque también dentro del estudio pues se vio también cómo actúa esto en las comunidades. Entonces, cómo olvidamos y recordamos todo lo que nos conviene. Entonces, cómo como comunidad estamos recordando este evento o esta persona de cierta forma, aunque no sea así. Y eso se ve mucho, digamos, en la manipulación de medios, en lo que aprendemos cotidianamente, que la información es muy sesgada. Entonces, ¿cómo podemos recoger esto, volverlo algo útil y volver algo que realmente se pueda aplicar a los campos psicológicos en los que estamos actualmente inmersos, pues hoy en día nosotros, y todas las carreras que tienen que ver con la psicología? Sí. Bueno, a bote pronto en clínica eso tendría interesantes aplicaciones, obviamente. Sí, claro. Sí, inmediatamente. Pero también lo que tú dices a nivel comunitario, la construcción de, que ese es otro tema, cómo se construyen memorias colectivas falsas. ¿Sí? Sí. Eso es interesante, cómo se adecúan esas memorias para que el grupo se sienta bien consigo mismo, etcétera, etcétera, porque todos después recuerdan una cosa de determinada manera y de pronto no fue así, ¿no? Claro. Eso también es otro tema interesantísimo. Sí, de hecho, en las recomendaciones de la investigación, sí, yo ponía eso, porque digamos como un problema que se vio durante la metodología era precisamente que como el trabajo se estaba haciendo por parejas, por duplas, entonces de pronto la pareja de hermanos tenía la misma falsa memoria y los dos estaban recuperando las cosas igual. Ajá. Y si no hablaba con testigos, pues fuera de ellos, de pronto su núcleo familiar decían, ¿cómo no? Eso no pasó, yo no sé, ellos dos dónde sacaron eso. Entonces, o personas que de pronto no conocía, que uno decía, eso nunca pasó. Pero entonces, como para solventar que la relación siga en firme y no afrontar de pronto ese conflicto, entonces se seguía manteniendo la misma memoria falsa los dos. Y así como se ven ellos dos, también en las pues en teorías anteriores se muestra cómo se ven comunidades enteras, en grupos enteros, en grupos de amigos, en grupos familiares, donde ese tema se olvida o se anula o se cambia para beneficio propio de la comunidad. Y se sigue haciendo así, pero entonces a largo plazo ¿a dónde nos lleva? Porque también se evidenciaba que, digamos, durante el estudio se veía que personas que eran familiares, entonces esas falsas memorias, o sea, como que se desataron en ese momento y crearon problemas familiares que vienen desde hace mucho. Entonces como que se empezaba a ver ahí que sí evidentemente existía un problema y lo que estaba haciendo el grupo como tal era como tratar de olvidarlo o tratar de dejarlo ahí. Pero algo que también pues para mí es importante dentro de esta investigación es cuando se habla de la responsabilidad de qué somos nosotros mismos. Entonces, qué tan responsables somos con nosotros mismos, con lo que hemos hecho, con los que somos, con lo que debemos ser con otras personas. Entonces, muchas personas crean este proceso también como para eludir la responsabilidad que tienen, eludir la responsabilidad de enfrentar un conflicto, de afrontarlo, de seguir adelante. Pero no, muchas veces se queda ahí. Entonces se queda ahí y lo que hace es ser una constante en el grupo familiar o en la pareja o en el grupo de amigos. Entonces se sigue y se sigue y se sigue con lo mismo. Ahí, ¿no? Exacto. Y se crea como ese, pues, sí, patrón de repeticiones que pues no cesa porque la gente no se para a analizar qué está pasando. Entonces se sigue repitiendo el mismo proceso. Muy bien. Bueno, Cindy, muchísimas gracias por habernos acompañado, por contarnos esta interesante investigación que, digamos, ya tiene su primera publicación en la tesis que está en el repositorio de la universidad, pero me imagino que no será la última. Seguirán saliendo productos ahí académicos interesantes. Y pues agradecerte por ese compromiso con la investigación que tú tienes, ¿sí? Y que periódicamente podamos seguir hablando de estos temas en nuestro programa Charlas de Laboratorio, sería muy interesante. Bueno, profe, muchas gracias por la investigación y pues esperamos lo mismo, esperamos seguir publicando, seguir investigando, seguir teniendo esos espacios pues que sean en la universidad, que son tan fructíferos para todos. Bueno, muchísimas gracias, Cindy. Bueno, gracias, profe. Bueno, a nuestros oyentes invitarlos a que nos sigan escuchando en Charlas de Laboratorio para un próximo programa con un nuevo invitado y un nuevo interesante tema. Muchas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.